Primero empecemos definiendo qué es la hemostasia. Por favor, no confundan hemostasia con algo que vimos en fisio general, que es homeostasis. Son diferentes. La homeostasis era el equilibrio, ¿cierto? El equilibrio. En cambio, la hemostasia son todos los procesos que hace mi cuerpo para evitar la pérdida de sangre. Esa es la hemostasia. Entonces, la hemostasia son todos los procesos que hace mi cuerpo para evitar que yo pierda sangre. O sea, si yo me corto o me lesiono, todo lo que mi cuerpo hace para no perder sangre, a eso llamamos hemostasia. Por eso muchos cirujanos, cuando ustedes estén haciendo sus extracciones, le va a decir, saca el dientecito y promueve la hemostasia. O sea, promueve, ¿qué es promover? Mejora la hemostasia. ¿Eso qué te está diciendo el cirujano? Que tienes que cuidar que no esté sangrando la herida, presionar la herida, suturar, qué sé yo. Entonces, el término hemostasia se usa mucho en la clínica. ¿Sí? ¿Qué es la hemostasia entonces? Todos los procesos por los cuales la persona no pierde ¿qué cosa? No pierde sangre. Este es un concepto que no me interesa. A ver, vamos a ver ahorita. ¿Cuáles son los eventos de la hemostasia? O sea, ¿qué es lo que hace mi cuerpo para evitar la pérdida de sangre? ¿Qué es lo que hace mi cuerpo para evitar que se pierda sangre? A ver, la hemostasia pasa en 4 procesos. Hay 4 eventos que se tienen que presentar y ahorita los voy a explicar de manera resumida y después voy a explicar uno por uno. ¿Se entiende? Primero de manera resumida. A ver, por favor, lo que sí quiero es el 200% de su atención. Porque si se distraen un poquito, repetir todo de nuevo en este tema es recontra tedioso, ¿no? Es bien complicado. Así que por favor, 200% de su atención, ¿sí? ¿Qué pasa si yo me corto? A ver, les habrá pasado a ustedes, más de repente a los varones cuando se han estado afeitando, se habrán dado cuenta de algo. Que cuando tú te... Chicos, por favor, sí, mucha atención, ¿ya? Porque si no, no me van a entender. Si yo fuera un profe que no me importa, es un problema. Pero en realidad yo sí quiero que entiendan, ¿sí? Así que por favor, 200% de su atención, ¿sí? No se me distraigan. A ver, si yo me corto, y les habrá pasado a ustedes, por ejemplo, se han cortado. En el momento que se cortan y se ve la herida, se van a dar cuenta que en esos primeros segundos la herida no sangra. No sé si se han dado cuenta. Cuando tú te cortas y al toque miran la herida, tú te vas a dar cuenta que en esos primeros segundos, a veces puede demorar un poquito más, 2 minutos, tú ves que la herida no sangra. A veces uno equivocadamente dice, uy, no me corté tanto, ¿no? Miren, no sangró. Y después de un ratito empieza a salir la sangre. No sé si se han dado cuenta, ¿no? En algunos casos, obviamente cuando la herida es muy profunda, el sangrado es más rápido. Pero siempre cuando tú te cortas, en los primeros momentos no hay sangrado. La pregunta es ¿por qué? Porque en los primeros momentos de una herida, pasa. En los primeros momentos de una herida, ¿sí? Al toque, maestro, siéntate y trata de ponerte al corriente. En los primeros momentos de una herida, ¿sí? En los primeros momentos de una herida, la herida no sangra por una razón, porque en los primeros momentos los vasos sanguíneos rápidamente se constriñen. Vasoconstricción. ¿Qué significa eso? Que cuando tú te cortas como un reflejo, ¿qué es un reflejo? ¿Algo que piensas? No, algo que pasa ante una situación, ¿cierto? Como reflejo, tus vasos sanguíneos ¿qué hacen? Se cierran. ¿Para qué? Para que no salga sangre. ¿Se entiende o no? Ese proceso se llama vasoconstricción. Ya, ahora sí chicos, como entenderán, ya no entra nadie, ¿ya? Porque si no, no me van a entender absolutamente nada. Voy a estar interrumpiendo la clase y al final no me entienden nada. A ver, vamos a ver, ¿habrá alguien por ahí? No, ya, muy bien. Cuando hablo de mi alma, ahora sí no entra nadie. A ver, miren acá. Cuando tú te cortas por primera vez, chicos, pero entran en silencio y no me distraigan a los que ya están prestando atención, ¿ya? A ver, en los primeros momentos de la hemostasia, cuando recién te cortas, no hay sangrado. ¿Por qué no hay sangrado? Porque los vasos sanguíneos, a manera de reflejo, se cierran. A eso nosotros lo llamamos vasoconstricción o también lo llamamos vasoespasmo. Así se llama, vasoconstricción o vasoespasmo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la vasoconstricción o vasoespasmo? Es el primer proceso de la hemostasia. ¿En qué consiste, chicos? ¿En qué consiste? Que ante una herida, los vasos sanguíneos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los vasos sanguíneos?
¿cierto? Es algo reflejo, eso tienen que entenderlo, es un reflejo, ¿sí? Es un reflejo. Es un reflejo que hace mi cuerpo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo malo de ese primer evento? ¿Qué es lo malo, chicos, de ese primer evento? De ese primer evento de vasoespasmo. ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? ¿Qué creen que sea lo malo? ¿Que es duradero o dura solamente unos cuantos segundos? Los vasos sanguíneos se segundos? cierran. Dura solamente unos cuantos segundos. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llamaba el evento? Vasoconstricción o vasoespasmo. Así se llama. Vasoespasmo. ¿Sí? Muy bien. Así se escribe. Muy bien. Entonces, ese primer momento, lo malo de ese primer momento es de que esto es muy corto, dura muy cortito, dura unos cuantos segundos, a lo mucho cuánto, 2 minutos. ¿Se entiende? ¿Sí? Pregunta, una vez que ya pasó esos segundos o los 2 minutos, ¿qué pasa con el vaso sanguíneo? Nuevamente se abre, nuevamente se dilata y la sangre comienza a salir. En ese momento, ¿quién va escandalosamente a querer impedir la salida de la sangre? Unas celulitas que, bueno, en realidad no son células, son fragmentos que se llaman plaquetas, ¿sí? Y las plaquetas van a ir así en mancha donde esté la herida y van a aglomerarse y van a colocarse ahí. ¿Para qué? Para evitar que la sangre pase. A eso nosotros lo llamamos hemostasia primaria, ¿sí? La hemostasia primaria está encargada, ¿quiénes? Las plaquetas. ¿Se entiende? Las plaquetas. ¿Qué es lo que hacen las plaquetas? Las plaquetas se juntan, se aglomeran, se juntan. ¿Para qué? ¿Para qué se juntan? Para evitar que la sangre salga. A esto de acá se le llama hemostasia primaria, ¿sí? Cuando las plaquetas se juntan, ¿qué forman? Forman como un corcho, como un tapón, ¿no? Por eso se le llama tapón plaquetal. Por favor, esto no es coagulación. Acá yo no hablo de coagulación. En hemostasia primaria, ¿quién está impidiendo las salidas de sangre? ¿Quién está impidiendo? Las plaquetas. ¿Y cómo lo hacen? Se juntan, se aglomeran, ¿sí? Es como que todos nosotros ahorita nos coloquemos en la puerta. Imagínense que la puerta es la herida, todos nos colocamos así en mancha y no dejamos que nadie entre ni que nadie salga. ¿Se entiende? Pero un detalle, ¿la sangre tiene una presión o no? Sí. Claro, ¿la presión sanguínea es alta o es baja? Alta. Es alta. Entonces, sucede algo. Cuando las plaquetas están así amontonadas, como la presión de la sangre es alta, ¿qué va a pasar con las plaquetas? La presión, ¿qué va a hacer? Que las plaquetas se quieran, ¿qué? Despegar. Y a veces pasa eso. Entonces, a veces la plaqueta no es suficiente para evitar la pérdida de sangre. A veces sí. Por ejemplo, en heridas chiquititas, ahí las plaquetas serán suficientes o no. Por ejemplo, si yo agarro una aguja y me pico el dedo con la aguja y sale sangre y después deja de salir, ¿ustedes creen que ahí hubo coagulación? No, hay solamente tapón plaquetario suficiente. Pero ¿qué pasa si la herida es grande? Si la herida es grande, las pobres plaquetas no van a poder y van a necesitar de otra cosa, de una ayuda, de una masa de gelatina, una masa viscosa de gelatina que se pega a la herida y esa gelatina que se ha formado si no deje que salga sangre. ¿A qué le llamamos esa gelatina, eso viscoso? Al coágulo. Entonces, ahí nosotros vemos la hemostasia secundaria. ¿Qué es la hemostasia secundaria? Acá si hablamos de formación del coágulo. ¿Se entiende? Y cuando se forma el coágulo, chicos, ahí sí no va a haber salida de sangre. El coágulo es lo más poderoso para evitar la pérdida de sangre. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuántas fases de la hemostasia hemos visto ahorita? Hasta ahorita 3. La primera, ¿cuál es? Vasoconstricción, o llamado también vasoespasmo. ¿En qué consiste el vasoespasmo? ¿Eso sucede en qué momento? ¿En los primeros momentos o en los momentos finales? ¿En qué momento? En los momentos iniciales. Yo me corto, ¿y qué sucede cuando me corto? La sangre no sale, ¿por qué? Porque los vasos sanguíneos se han cerrado. Chicos, no se distraigan, por favor, ¿sí? Sí, no se distraigan. Ustedes son muy susceptibles a la distracción, me he dado cuenta. Es más, de toda la energía que yo traigo para hacer la clase, yo debería destinar 99% en explicar y 1% en otras cosas. Pero destino 30% en que mantengan la atención en mí, y eso no puede ser. Sí, eso está mal. O sea, supuestamente ustedes deberían prestar atención sin que yo les esté diciendo hola o hacer cosas para que ustedes presten atención. ¿Se entiende? ¿No se han dado cuenta? Algunos profesores se paran y empiezan. Demostrarse a esa persona, ya, si no estás atención es tu problema, pero yo no puedo, mi conciencia no puede, o sea, no soy así. Yo necesito saber que todos están entendiendo.
si no, no soy feliz, ¿sí? Entonces, por favor, presten atención. Así pase el presidente, así pase Pablo Guerrero por acá, no pueden estar distrayéndose, ¿sí? Muy bien. Entonces, la vasoconstricción, ¿qué es? Es el proceso por el cual los vasos sanguíneos se cierran para evitar la pérdida de sangre. ¿Ese proceso es momentáneo o es permanente? Momentáneo. ¿Cuánto dura? Unos cuantos segundos, a lo mucho 2 minutos, ¿sí? Luego el vaso sanguíneo se abre y nuevamente la sangre sale, ¿se entiende? Ahora, cuando la sangre está saliendo, ¿quiénes son los protagonistas de esa linda historia? Que agarran y evitan la pérdida de sangre son las plaquetas. Las plaquetas se juntan, ¿no? Se juntan y evitan que la sangre salga. ¿Cómo se llama cuando las plaquetas se juntan? Que han formado el tapón plaquetario. ¿Y eso qué es? Es hemostasia primaria. ¿Se entiende? Luego, ¿qué pasa? Si la herida es chiquitita, chicos, si la herida es chiquitita, dígame, ¿la plaqueta va a ser suficiente o no para evitar la pérdida de sangre? Suficiente. Por ejemplo, si tú te picas con una aguja, es una herida chiquitita, la plaqueta sobrado controla ese sangrado. Pero ¿qué pasa si la herida es muy grande? ¿Qué pasa si es un corte? Ahí la pobre plaqueta está pegada, pero llega un momento en el cual se va a querer despegar y tiene que venir esa masa viscosa que se llama coágulo para englobar todo. O sea, pregunta, ¿el coágulo cuando se forma y se pega la herida, el coágulo tiene adentro plaquetas también o no? Sí, porque las pobres plaquetas quedaron atrapadas en el coágulo, ¿se entiende o no? Acuérdense de eso, ¿eh? El coágulo también tiene plaquetas atrapadas ahí, ¿cierto? ¿Cómo se llama cuando se forma el coágulo? Se llama hemostasia secundaria. Perfecto. Chicos, pregunta de examen, pregunta 15. Sí, es un examen teórico. ¿Cuáles son las dos funciones del coágulo? ¿Para qué sirve un coágulo? Tiene dos funciones. Uno, que ya lo estamos viendo, ¿para evitar qué cosa? La pérdida de sangre o el sangrado. Esa es una. ¿Y la dos cuál es? Pregunta, ¿hasta qué rato se tiene que quedar el coágulo ahí? ¿Hasta qué momento? ¿O se queda para toda la vida? ¿Hasta que No, ¿hasta qué? Hasta que se regenere la lesión. Hasta que la herida se repare, ¿cierto o no? ¿Eso quiere decir que el coágulo ayuda a la reparación de la herida? Claro. ¿Y por qué? Les explico. Muchos cirujanos dicen, cuando tú sacas un diente, ¿sí? Dicen, espera que se forme el coágulo y recién suturas. ¿Y por qué el cirujano te dice, espera que se forme el coágulo y después recién suturas? Porque si no se forma el coágulo, esa herida no se repara y se infecta. ¿Se entiende? Muchas infecciones después de extracciones se dan porque no se formó bien el coágulo. Por eso el cirujano dice, ¿se ha formado el coágulo? Sí, recién sutura. ¿Se entiende? ¿Y por qué el coágulo ayuda a la reparación del tejido? Por una razón. ¿El coágulo a quién tenía atrapadas ahí? Y las plaquetas son excelentes portadoras de factores de crecimiento. Las plaquetas tienen factores de crecimiento, no sé si se vean eso. Entonces, si el coágulo tiene un montón de plaquetas atrapadas, las plaquetas están atrapadas y que dicen, bueno, ya perdí, no estoy acá atrapado, voy a liberar todo lo que tengo. ¿Y qué empiezan a liberar las plaquetas? Empiezan a liberar sus factores de crecimiento. Y el factor de crecimiento que hace con la herida hace que se repare. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entienden, chicos? Perfecto. Hace unos años, porque ahora ya es algo muy común, pero hace unos años no lo era, había una moda. No sé si ustedes han escuchado del plasma rico en plaquetas, ¿no? Que se usa ahorita para todo, en odontología, en dermatología, en todo, en todo. Por ejemplo, en dermatología, el otro día conversando con un amigo que es médico me decía, nosotros le sacamos sangre al paciente, lo centrifugamos. Cuando centrifugas, ¿quién se va a la base del tubo? Los glóbulos rojos, ¿se acuerdan? Y arribita, ¿quién queda? Las plaquetas, el plasma. ¿Qué hacen los médicos? Miren, cuando tienen heridas, por ejemplo, cicatrices queloides, no sé si han visto que hay personas que tienen cicatrices queloides, unas cicatrices que son así bien fibrosas. ¿Qué es lo que hacen los médicos? A veces agarran un poquito de plasma rico en plaquetas y lo infiltran en la herida queloide para que regenere mejor. En la odontología, ¿qué es lo que hacen? Te sacan sangre, lo centrifugan, sacan ese plasma rico en plaquetas y te lo colocan en el alveolo para que la herida repare más rápido. Eso antes era rarísimo, rarísimo. Ahora no. Ahora ya muchos odontólogos, periodoncistas, ¿no? Utilizan ese plasma rico en plaquetas. ¿Se entiende? ¿Y por qué el plasma rico en plaquetas favorece la regeneración? Por lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que tienen las plaquetas? Las plaquetas tienen muchos factores de crecimiento. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero bueno, entonces, ¿cuáles son las dos funciones del coágulo? Las dos funciones del coágulo. La primera, ¿cuál es? Evitar la pérdida de sangre. ¿Y la otra función del coágulo cuál es? Reparar el tejido. Quiere decir que cuando el tejido ya se reparó, ¿qué le tiene que pasar al coágulo? Tiene que desaparecer. ¿Se entiende? Desaparecer. ¿Y cómo se llama esa cuarta fase?
A esa cuarta fase se le llama fase de fibrinólisis. ¿Se entiende? Fibrinólisis. ¿Qué es fibrinólisis o regulación? Bueno, regulación es un término muy general, ¿no? Yo prefiero llamarlo fibrinólisis. Ahora, ¿por qué fibrinólisis? Acá les explico algo que más adelante les voy a explicar. Para que haya coágulo, tiene que haber fibrina. Si no hay fibrina, no hay coágulo. ¿Se entiende? Repito, para que haya coágulo, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber fibrina. Si no hay fibrina, no va a haber coágulo. ¿Se entiende? Siempre, siempre. Es más, ustedes saben las cascadas de coagulación, ¿no? ¿Han estudiado o han visto la cascada de coagulación? Vía intrínseca, vía extrínseca, vía común. Al final, ¿cómo termina la cascada de coagulación? ¿Formando qué cosa? Fibrina. Fibrina. Porque sin fibrina no hay coágulo. ¿Se entiende? De los creadores de sin piñata no hay posada, viene sin fibrina no hay coágulo. ¿Se entiende? Sin fibrina no va a haber coágulo. ¿Sí? Sin fibrina no hay coágulo. Entonces, chicos, cuando se forma un coágulo, ¿ese coágulo tiene fibrina o no? Hable, ¿tiene fibrina o no? Sí. Claro. ¿Y qué pasa si yo corto o destruyo la fibrina? ¿Qué le pasa al coágulo? Desaparece. Por eso la última etapa se llama fibrinólisis. ¿Qué significa fibrinólisis? ¿Lisis qué significa? Corto o destrucción de la fibrina. ¿Se entiende? Entonces, la última fase de la hemostasia, en realidad, ¿qué es lo que busca la última fase? El coágulo que se formó tiene que ser destruido. Y cuando el coágulo se destruye, chicos, no pasa nada. ¿Se entiende? Me hice una herida, ya reparó, ya regeneró, pero ¿qué sucedió con esa herida? Regeneró, el coágulo desapareció y después no pasa nada. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. La fibrinólisis es muy importante, es la fase por la cual se degrada el coágulo y listo. Es como si ya no hubiera pasado nada. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Nunca hubo coágulo, nunca hubo herida, no sé, yo no conozco nada, no pasó nada. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, chicos, ¿qué pasa si esta última fase no se da? ¿Qué pasa? ¿El coágulo se va a mantener o no? ¿Y cómo se llama un coágulo cuando está en un lugar que ya está reparado? O sea, en un lugar donde no debería estar. A eso llamamos trombo. Y vienen las famosas trombosis. Hay pacientes, por ejemplo, diabéticos, obesos, que tienden a hacer trombos. Tienen trombosis. Imagínate, ese paciente se sienta un rato, presiona un poquito, ¿no?, sus posaderas en la silla, lo dejen un rato, por 1 hora, 2 horas, ya se formó un trombo. Increíble, ¿no? Lo malo de los trombos, ¿qué es? ¿Qué es lo malo de los trombos, chicos? Que puede obstruir los vasos, impiden la irrigación. ¿Y saben qué es lo peor? Que un trombo se despegue. Porque si el trombo se despega, se va por ahí y se quedará atascado en qué vasos. Por ejemplo, en los vasos chiquititos. ¿Dónde tenemos un montón de vasos chiquititos? En el cerebro. Obstruye y ahí vienen los famosos infartos cerebrales o los famosos ACVs. ¿Se entiende? Entonces, a eso se llama émbolo. Cuando el trombo se despega, ¿cómo se llama? Émbolo. ¿Se entiende? Entonces, esta última fase, ¿es o no es importante? Esta última fase es recontra importante. Entonces, repasemos. ¿Cuáles son las 4 fases de la hemostasia? ¿Cuáles son? La primera, ¿cuál es? La vasoconstricción. ¿Qué es la vasoconstricción? Cuando los vasos se cierran para evitar la pérdida de sangre, ¿cierto? ¿Eso es prolongado o es corto? Es corto, dura unos cuantos segundos, a lo mucho 2 minutos. La otra fase, ¿cuál es? Es la hemostasia primaria. ¿Qué busca la hemostasia primaria? ¿Formar qué cosa? El tapón plaquetario, ¿no? ¿Esta fase es coagulación? No es coagulación. En esta fase, las plaquetas se juntan para evitar la pérdida de sangre. ¿Lo logran o no lo logran? Sí lo logran, pero hay un detalle. Si la herida es chiquitita, la hemostasia termina acá. ¿Se entiende? Suficiente. Pero si la herida es más grande, necesitamos que algo nos ayude para evitar la pérdida de sangre. Ese algo es la hemostasia secundaria. ¿Qué es la hemostasia secundaria? Es la formación del coágulo. ¿Y cuáles son las 2 funciones del coágulo? Evitar la pérdida de sangre y promover la reparación del tejido. ¿Se entiende? Y una vez que el coágulo ya cumplió su función, ¿qué tiene que hacer con el coágulo? Tiene que desaparecer en la última etapa que llamamos fibrinólisis. ¿Se entiende? ¿Qué tal? Ya, esa es la teoría. Ahora, el detalle es que de cada una de las partes tenemos que hablar de algunas cosas, pero en realidad este es el resumen de toda la teoría. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí?
A ver, ahora, de estas 4 fases vamos a hablar de cada una, ¿sí? Primera fase, vasoconstricción. Vasoconstricción. A ver, chicos, la vasoconstricción, ¿qué era? Era el proceso por el cual los vasos sanguíneos se cierran para evitar la pérdida de sangre. Lamentablemente este proceso dura mucho, un poquito. ¿Cuánto es su duración? ¿Corta o prolongada? Corta. Ahora, ¿por qué decimos que la vasoconstricción es un evento simpático? ¿Porque es bonito? No. ¿Por qué? Porque participa precisamente el sistema nervioso simpático. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Simpático a qué rama pertenece? Al sistema nervioso autónomo. ¿Se acuerdan, no? El autónomo está dividido en simpático y en parasimpático. A ver, chicos, acá en la pizarra, miren, hay tres moléculas que participan en la vasoconstricción o vasoespasmo. 3, para que se vean. Si no están esas 3 moléculas, no hay vasoespasmo. La primera molécula se va a llamar noradrenalina. La segunda molécula se va a llamar serotonina. Y la tercera molécula se va a llamar endotelinas. ¿Ya? Esas son las 3 moléculas que permiten que se dé el vasoespasmo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué decimos? A ver, antes de que copien, presten atención y después van a tener la pizarra, les juro que no lo voy a borrar, pero presten atención. ¿Por qué decimos que la vasoconstricción es un proceso simpático? ¿Por qué? Porque cuando tú te cortas, ¿quién se activa? ¿Quién dice chispa, se cortó? ¿Quién? El sistema nervioso simpático. ¿Y saben lo que libera el sistema nervioso simpático? Noradrenalina. La noradrenalina es la molécula por excelencia con la cual trabaja el sistema simpático. ¿Se entiende? Entonces la noradrenalina, ¿quién la pone acá en el escenario? ¿Quién la pone? El sistema nervioso simpático. Coloco acá. La noradrenalina es una molécula del sistema nervioso simpático. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿La noradrenalina me permite la vasoconstricción o no? Sí. Pero ¿quién más ayuda a la vasoconstricción? La serotonina. ¿Quién produce serotonina? Ahí viene lo bacán. Miren, cuando tú te cortas, miren, quiero que alucinen conmigo. Cuando tú te cortas, el vaso sanguíneo, ¿qué hace? Se cierra. ¿Y quién actúa? El sistema simpático, ¿no? ¿Sí? Pero las plaquetas dicen, se ha cortado, vamos todos. Pero están corriendo y dicen, no llegamos, no lo hacemos. ¿Qué hacen las plaquetas? Así como niñas, liberan moléculas. ¿Para qué? Para tratar de ayudar a que se dé la vasoconstricción hasta que ellas puedan llegar a la herida. ¿Se entiende? ¿Y qué creen que producen las plaquetas? Serotonina. O sea, la serotonina en realidad es producida por las plaquetas. ¿Para ayudar a qué cosa? Al primer evento, la vasoconstricción, y le dé tiempo a la plaqueta de qué? De poder llegar a la herida. No sé si se entiende. ¿Se entiende, chicos? Hablen, ¿sí? ¿Se entiende o no? Sí. O sea, miren, la inteligencia de las células, ¿no? O sea, y eso que la plaqueta ni núcleo tiene, ¿no? Pero la plaqueta sabe, ¿no? Mira, se ha cortado. Yo me voy a demorar en llegar, pero por mientras, para ganar tiempo, ¿qué hago? Libero serotonina para que el vaso se contraiga por más tiempo. ¿Se entiende? Entonces la serotonina viene de ¿dónde? Viene de las plaquetas. ¿Sí? De las plaquetas. Ahora, pregunta. Cuando tú te cortas, ¿estás o no estás dañando los vasos sanguíneos? ¿Sí o no? Si está saliendo sangre cuando tú te cortas, ¿estás o no estás dañando los vasos sanguíneos? Entonces, ¿ustedes creen que el vaso sanguíneo no va a hacer nada? Va a decir, bueno, ya me dañaste, ¿no? El vaso sanguíneo también busca evitar que la herida sangre. ¿Y qué es lo que hace el vaso sanguíneo? ¿Se acuerdan ustedes por sus clases de histología qué células forman los vasos sanguíneos? ¿Cómo se llaman las células que forman los vasos sanguíneos? Células endoteliales. Entonces, las células endoteliales, ¿qué liberan? Endotelinas que permiten ¿qué cosa? La vasoconstricción. ¿Se entiende? Entonces, las endotelinas son producidas por las células endoteliales. Muy bien, chicos. Entonces, ahí tienen los procesos, así que no, ahí tienen los procesos de vasoespasmo. Chicos, para que se dé vasoespasmo, entonces, ¿qué moléculas son las que participan? 3. Noradrenalina, serotonina, endotelinas.
La noradrenalina, ¿quién la pone en la mesa? ¿Quién la pone? El sistema nervioso simpático. La serotonina, ¿quién la pone en la mesa? Las plaquetas. Y las endotelinas, ¿quién las coloca ahí? Las mismas células endoteliales. Las tres hacen que el vaso se cierre. ¿Pero ese proceso dura mucho? No, es corto. Dura segundos, a lo mucho ¿cuánto? 2 minutos. Muy bien, ¿se entendió el primer proceso? ¿Sí? ¿Se entendió? Ese es el proceso de vasoespasmo. ¿Sí? ¿Se entendió, no? Ya, genial. Muy bien. Entonces, acá está, miren. Miren, el vasoespasmo, miren. ¿El vaso está cerrando o no? Se está cerrando. ¿Eso gracias a qué? Eso gracias a que aparece la noradrenalina. ¿Quién la trae? La noradrenalina, el sistema nervioso simpático. Aparece la serotonina. ¿Quién trae la serotonina? Las plaquetas y las endotelinas que las producen. Miren, estas celulitas que se llaman células endoteliales. Se acabó. Muy bien, chicos. Hemos superado el primer proceso de la hemostasia. Vasoespasmo. ¿Alguna duda sobre este primer proceso? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Todo claro entonces? Pasemos entonces al segundo proceso, hemostasia primaria. En la hemostasia primaria, ¿quiénes son los protagonistas, chicos? Las plaquetas. Las plaquetas. ¿Y las plaquetas que forman al final? El tapón plaquetario. Entonces, la hemostasia primaria lo que busca, ¿qué es? Formar el tapón plaquetario. El tapón plaquetario es como un corcho, ¿cierto? Que se va a pegar en la herida y no va a dejar que la herida sangre, ¿sí? El tapón plaquetario. El tapón plaquetario. Perfecto, perfecto. Pero chicos, para que se forme el tapón plaquetario, las plaquetas tienen que hacer 3 cosas. No es tan fácil. 3 cosas. Miren lo que tiene que hacer la plaqueta. La plaqueta, para que se forme el tapón plaquetario, tiene que hacer adhesión, tiene que hacer activación y tiene que hacer agregación. Estas 3 cosas tienen que hacer las plaquetas para que se forme el tapón plaquetario. ¿Sí? Les voy a explicar uno por uno en qué consiste. ¿Sí? Presten atención y no escriban absolutamente nada. Muy bien, presten atención. Mírenme, mírenme. A ver, chicos. Quiero que alucinen que esto es una herida. Esto es una herida. Se ha abierto. ¿Sí? Por acá, ¿quién está saliendo? Sangre. Esto es un vaso sanguíneo. ¿Se entiende? Entonces, el vaso sanguíneo se ha roto. ¿Sí? Entonces, ya la endotelina, ya todo ya funcionó, ya se dio el vasoespasmo. Pasó el vasoespasmo. ¿Qué pasa con el vaso? Se vuelve a abrir y la sangre está de nuevo saliendo. Entonces, imagínense que todos nosotros somos plaquetas. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos eso y lo primero que hacemos, ¿qué es? Algunas, no todas, de repente toda esta fila de acá me ayuda, vienen y nos pegamos acá, a la herida. ¿Se entiende? A esa primera fase en la cual hay una primera fila de plaquetas que son las sacrificadas, las primeritas, y se pegan a la herida, ¿cómo se llama esa fase? Se llama adhesión. O sea, las plaquetas que hacen adhesión. ¿Qué significa adhesión, chicos? Cuando la plaqueta se pega, ¿a dónde? Se pega a la herida, ¿no? A la herida, ¿cierto? ¿Se entiende? Muy bien. Esa es la primera fase, la fase de adhesión. Ahora, para que haya adhesión, las plaquetas se tienen que pegar a una proteína que tiene el tejido dañado. Porque creo que se entiende, ¿no? Yo cómo me pego a la herida, tengo que pegarme a algo, ¿no? Hay una proteína acá en el tejido dañado, una proteína la cual yo la veo y digo, ay, acá me pego. ¿Se entiende? ¿Cómo se llama esa proteína? Se llama factor de von Willebrand. ¿Sí? Pues seguramente lo han leído los que han preparado el seminario. Sí. Seguramente lo habrán leído, ¿no? Factor de von Willebrand. ¿Sí? ¿No saben cómo se escribe? A ver, se lo pongo. Ahí está. Factor de von Willebrand. ¿Sí? Entonces, ¿dónde encontramos nosotros al factor de von Willebrand? ¿Dónde lo encontramos? ¿En la plaqueta o en el tejido lesionado? En el tejido lesionado. Y ese factor de von Willebrand, ese factor de von Willebrand permite que la plaqueta se pegue a la herida. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cómo se llama esa fase cuando la plaqueta se pega a la herida? ¿Cómo se llama? Adhesión. ¿Se entiende? Muy bien. Qué bacán. Muy bien. Entonces, ¿ahorita qué tenemos, chicos? ¿Ahorita qué tenemos? ¿Qué tenemos ahorita? ¿Qué tenemos? Ahorita mi plaqueta se adherió. ¿Cierto? Pregunta. No puede, ¿no? Puede, ya no está preguntando. Sí, puede, lo normal. No hay problema. A ver, si la plaqueta ya se adherió a la herida, ¿cierto? Ya se adherió. La pregunta es, ¿ustedes creen que una sola capita de plaquetas puede evitar que la sangre salga?
No, pues, ¿tienen que venir más o no? Ahora, el detalle es de que yo como plaqueta soy una bolita. O sea, no tengo brazos, no me agarro de nada, simplemente estoy así pegado. Es más, si viene otra plaqueta, va a estar así, igualito que yo. Si viene otra, va a estar así. ¿Y las uniones entre plaquetas son buenas? ¿Son estables? No. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Sabes qué? Necesitamos que venga más gente, ¿no? ¿Y qué hacemos? Empezamos a mandar señales para que las próximas plaquetas que vengan así, en bolita, o vengan con brazos. Con brazos, ¿no? A ese proceso en el cual las plaquetas que vienen desarrollan brazos, o sea, desarrollan pseudópodos, así se llama, pseudópodos, a ese proceso lo llamamos activación plaquetaria. Entonces, la primera fila de plaquetas, presten atención, la primera fila de plaquetas va a formar dos moléculas que permiten que las que vengan se activen. ¿Cuáles son esas dos moléculas? Son el ADP, acá coloco, activadores plaquetarios, activadores plaquetarios, activadores plaquetarios, activadores plaquetarios, activadores plaquetarios. ¿Cuáles son los activadores plaquetarios, chicos? Bueno, vamos a ver el ADP, ojo, ADP, no ATP, ATP no, ADP. ¿Y el otro activador cuál es? El tromboxano de tipo A2. ¿Sí? Si ustedes lo ven resumido así, ¿no? Con estas letritas así es donde se ven los libros, ¿no? TXA2, ese es tromboxano 2. Estas dos moléculas, ¿quién las forma, chicos? ¿Quién las forma? La primera filita de plaquetas. ¿Se acuerdan la que estaba acá? ¿No? Como bolita, que decían, pues, que no estamos uniéndonos bien, ¿no? Es más, necesitamos que venga más gente, pero la gente que venga, ¿cómo tiene que venir? Así bolita, tiene que venir con pseudópodos. ¿Cómo se llama cuando una plaqueta cambia su forma y desarrolla pseudópodos? ¿Cómo se llama? Activación plaquetaria. ¿Se entiende? Y la activación plaquetaria se da gracias a qué moléculas? Al ADP y al tromboxano 2. Hasta acá, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. ¿Algo? ¿Alguna duda? Díganme, chicos. Si tienen alguna duda, díganme, pregúntenme. Díganme. Estoy acá para contestar sus dudas. ¿Sí? Pero si no entienden y se quedan callados, ahí sí no puedo hacer nada, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? ¿Sí? Muy bien. Pregunta, chicos. Las plaquetas que vienen, ¿cómo están viniendo? Con brazos, con pseudópodos, ¿no? Entonces, esta de acá se va a agarrar mejor con esta, va a venir la otra, se agarra mejor, y ahí sí la unión es mejor, ¿cierto o no? ¿Sí? La unión es mejor. A ese proceso en el cual una plaqueta se agarra con otra plaqueta, con otra, y forman el tapón plaquetario, a eso se le llama agregación. ¿Sí? Agregación. Entonces, chicos, pregunta, ¿la adhesión qué es? ¿La unión de la plaqueta con qué? Con la herida. ¿Utilizando qué proteína? Factor de von Willebrand. ¿Y la agregación qué es? ¿Unión de quién? ¿De plaqueta con herida o de plaqueta con plaqueta? Plaqueta con plaqueta, ¿cierto? Plaqueta con plaqueta. Utilizando sus pseudópodos. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Muy bien. Para que entonces haya tapón plaquetario, chicos, tienen que darse estos tres procesos. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Muy bien. A ver, hay una pregunta que no sé si los que me están entendiendo de repente un poco más el tema se estarán haciendo, ¿sí? A ver, yo les pregunto algo. ¿Todas las plaquetas se activaron o no? ¿Cuáles no se activaron? Las que venían activadas o no, pero todas las plaquetas en el tapón se activaron. ¿Cuáles no se activaron? Las que están acá. Pregunta, ¿tú puedes formar un castillo en naipes si tu base está hasta las patas? Entonces, ¿cómo es posible que el tapón se mantenga firme si justo la base de ese tapón, o sea, la primera filita, no se está uniendo bien? No sé si me dejo entender. O sea, tú no puedes construir un castillo con una mala base. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Entonces, la pregunta que se hacían los fisiólogos era, oye, o sea, esta primera capita se sacrifica, o sea, activa las otras y ellas no se activan. Después los fisiólogos descubrieron la respuesta. Esta primera capita sí se activa. Pero ¿saben quién las activa? ¿A quién se han unido? No, ya, pero ¿a qué proteína? Al factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand permite ¿qué cosa? Que la primera capita de plaquetas también se active.
Entonces, ponemos acá también factor de von Willebrand o no, como un activador plaquetario. También, ¿no? Entonces, un activador plaquetario importante es el factor de von Willebrand. ¿Sí? El factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand es un factor importante porque esta me activa. ¿Qué capa de plaquetas me activa? La primera, que es justo una de las más importantes porque es la base de mi capómono. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los activadores plaquetarios hasta el momento? Porque son 4, pero estos 3 hasta el momento. ¿Cuáles son? El ADP, el tromboxano. Estos de acá, ¿quién lo produce? Las propias plaquetas, ¿cierto? ¿Qué otro activador plaquetario tenemos? El factor de von Willebrand. ¿Esto lo produce ahí o lo encontramos en el tejido? Lo encontramos en el tejido, ¿cierto? ¿Y a qué plaqueta se activa el factor de von Willebrand? A la primera capita. Miren chicos, si quieren entender hemostasia, tienen que aprenderlo así, como una historia, ¿me entienden? Porque si se ponen a memorizar datos, es un infierno este tema. Este tema es bien bonito si se ponen a pensarlo así, ¿no? Ah, mira, la primera capita, pasa esto, pasa el otro. Si es así, sí lo van a aprender, ¿se entiende? Muy bien. Entonces chicos, ya aprendimos la segunda fase. ¿Cómo se llama la segunda fase de hemostasia? Se llama hemostasia primaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta acá chicos? ¿Alguna pregunta? No. Ya. ¿No? Vamos a ver ahora. Miren, ahí ven, miren. Este es el tapón plaquetario y miren qué se ha formado antes. ¿Qué se ha formado? ADP y tromboxano. ¿Eso para qué? Para activar a las plaquetas que vienen, ¿no? Para que formen sus segundos. Entonces, ¿cuáles son los activadores plaquetarios hasta ahorita? Factor de von Willebrand, ¿qué más? Tromboxano 2 y ADP. Falta uno, pero no quiero ver. Muy bien, chicos. A ver. La siguiente fase de hemostasia, ¿cuál es, chicos? La siguiente fase es la hemostasia secundaria. ¿Cuál era la finalidad de la hemostasia secundaria? ¿Se acuerdan? Formar el coágulo. Formar el coágulo, ¿cierto? ¿Es importante o no es importante? Y más todavía en el referente. Entonces, la hemostasia secundaria tiene por finalidad formar el coágulo. Y para formar el coágulo, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que haber ¿qué proteína? ¿Qué proteína es la más importante para formar coágulo? La fibrina, ¿no? Si no hay fibrina, no hay coágulo, ¿sí? Si no hay fibrina, no hay coágulo. Por favor, ténganlo presente siempre. A ver. Muy bien. Y chicos, para que se forme el coágulo, ¿cuántas vías se tienen que formar? ¿Cuántas vías se tienen que desarrollar para la formación del coágulo? 3. Son las famosas cascadas de ¿qué? Cascadas de coagulación, que son 3. La vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. ¿Sí? La vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. ¿Por qué se llama vía común? Porque la intrínseca y la extrínseca terminan ahí. ¿Por qué se llama extrínseca? Porque para que comience tiene que haber una herida, o sea, algo de afuera. Es una chaveta, cuchillo, no sé, ¿se entiende? Viene un cuchillo, te cortas con algo, ahí ¿quién se activa primero, chicos? ¿Quién se activa? La vía extrínseca, ¿sí? Y la vía intrínseca, ¿por qué se llama intrínseca? Porque se activa la coagulación sin necesidad de heridas, por un problema en el vaso sanguíneo. ¿Se entiende? Entonces, chicos, ¿en qué casos yo puedo decir que se está coagulando mi sangre por vía extrínseca? ¿En qué casos? Cuando yo me corto. ¿Qué es lo que más pasa, no? Tú te cortas, tú puedes decir, ah, mira, está empezando la coagulación porque se está generando mi vía extrínseca. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si el problema no es un corte? Si se genera un coágulo por un problema en tu vaso sanguíneo, eso es peligroso. La vía intrínseca nos enseña de que hay pacientes que pueden formar coágulos sin existir heridas. Alucinan. Por ejemplo, les cuento. ¿Ustedes han escuchado que los obesos tienen riesgo de infartos o no? Sí. Ya, ¿pero por qué? No me digan que son gorditos, eso no tendría sentido. Los coágulos. Claro, ¿y por qué se forman coágulos en obesos? Por una razón. Ustedes saben que los pacientes con obesidad, en sus vasos sanguíneos se forman unas placas que se llaman ateromas.
placas ateromatosas, ¿cierto? Que son acúmulos de grasa, acúmulos de proteínas anormales, ¿no? Cuando la sangre choca con esos ateromas, dígame, ¿la sangre dice eso es normal? ¿Qué dice la sangre cuando choca los ateromas? ¿La sangre dice eso es normal? No, y la sangre ¿qué dice? Esto no es normal, mejor me coagulo. ¿Se entiende? De esa manera piensa la sangre. Entonces, la vía intrínseca, chicos, ¿en qué momento se desarrolla? Cuando la sangre choca o entra en contacto con algo que no es normal. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Cuando la sangre entra en contacto con algo que no es normal, la sangre ¿qué hace? Se coagula. Entonces, los pacientes gorditos, sus vasos que tienen, ateromas. La sangre choca con ese ateroma y ¿qué hace la sangre? Se coagula. Forma un coágulo, obstruye unos vasos y si obstruye las coronarias, ¿qué pasa? Infarto. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Por eso los gorditos, ¿sí? Tienen riesgo de infarto. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? A ver, si se ha entendido bien. Si yo ahorita les saco a ustedes un poco de sangre y lo coloco en un tubo, ¿se va a coagular o no? Repito, si les saco un poco de sangre y lo coloco en un tubo, ¿se va a coagular la sangre en el tubo o no? ¿No se coagula? Sí, claro. Nunca he hecho ese experimento. Vamos a quitarle sangre. No, sí se coagula, ¿cierto? Sí se coagula, ¿cierto? La pregunta del millón, por 10 puntos en su examen, ¿no? La pregunta del millón, imagínense que ahí en el examen estaba de 10 puntos, imagínense. La pregunta del millón, ¿qué vía se activó ahí en el tubo? ¿Intrínseca o extrínseca? ¿Y por qué intrínseca? Porque empezó la coagulación, porque la sangre entró en contacto con qué cosa? Con el tubo, pues. La sangre dice, esto no es un vaso sanguíneo. ¿Qué será, no? Mejor no coagulo, ¿cierto? Entonces parece chistoso, ¿no? Pues en el tubo que está afuera se desarrolla la vía intrínseca. O sea, a veces uno pensaría, no, doctor, pero está afuera. Debería desarrollarse extrínseca, pero no, es intrínseca. Sí, adelante. Doctor, una pregunta. ¿Y cuando una persona dona sangre, esa sangre no se coagula? Ah, esa es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que cuando tú donas sangre, y eso lo vamos a ver abajo en la práctica, para que no se coagule la bolsa tiene factores anticoagulantes. Porque ¿qué pasa si se coagula la sangre? Ya no la puedes donar, ¿no? Esas bolsas, no sé si alguna vez han donado sangre, cuando te están colocando, tú ves la bolsa y la bolsa no está vacía. Tiene como un líquido medio amarillento, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Entonces tú, cuando donas sangre, ves la bolsa con un líquido o algo, una sustancia, y cuando tu sangre va, ¿qué es lo que hace la máquina? Empieza a quitar un poquito la bolsa. ¿Para qué? Para que se vaya mezclando tu sangre con ese líquido, que es un anticoagulante. Entonces así pueden guardar la sangre y no se coagula. ¿Se entiende? ¿Sí? De ese anticoagulante vamos a hablar en la práctica porque sí es importante mencionarlo. ¿Sí? Bueno, chicos, vamos a la práctica, por favor. Entramos todos al primer turno.